vamos a la carta de Hechos. Hay que recordar que Hechos es un libro histórico, es considerado el único libro histórico en el Nuevo Testamento porque nos cuenta la historia de la iglesia, nos cuenta la historia después de la ascensión de Jesucristo y las actividades, las funciones que los apóstoles hacen, no solamente en Jerusalén, no solamente en Judea, sino en Samaria y en todo el mundo. Y hay que recordar que el primer estudio en Hechos, recordamos que Jesucristo está vivo, que Jesucristo fue real, y es lo que encontramos en los primeros versículos. Jesucristo está vivo, y eso debe de motivarnos para poder seguir adelante. Sabemos que van a haber momentos difíciles, momentos complicados, pero nuestra fe, nuestra esperanza se encuentra en Jesucristo. Jesucristo, aquel que resucitó de los muertos y ahora está a la diestra del Padre. Y así empieza la historia en el libro de Hechos, los apóstoles trabajando esa gran comisión que Jesús les había dejado. Ellos empiezan a hacerla. Y vamos al versículo 12 y vamos a leer del versículo 12 al versículo 14. Este estudio tiene 3 partes y en cada una de ellas vamos a ver 3 lecciones que tú y yo como creyentes, que tú y yo como discípulos de Jesucristo deben de estar presentes en nuestras vidas. Debemos recordarlas, pero con mayor importancia practicarlas. A partir de aquí nosotros podemos ver los pilares de la iglesia. La iglesia está fundamentada en Cristo, pero los pilares, la estructura, la forma de manejar la iglesia la encontramos en Hechos con respecto a lo que los apóstoles nos hablan en sus cartas. Entonces es bien importante que lo que tú y yo aprendamos, si es cierto, fue escrito hace más de 1900 años, pero hoy en el 2020 todas estas enseñanzas que tú y yo vamos a ver siguen siendo válidas y deben de estar presentes en nuestra iglesia. Mira lo que nos dice estos 3 versículos, versículos 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjate cómo se nos describen estos 2 versículos. Estos apóstoles, después de ver la ascensión de Jesucristo, después de ver a Jesucristo yendo al cielo, regresan. Pero en estos versículos nosotros podemos ver y podemos saber que los discípulos, que los apóstoles se mantenían juntos, se mantenían unánimes. Y esto es algo bien importante que debemos de practicar en nuestras familias y también en nuestra iglesia. El que tú y yo estemos unánimes, el que tú y yo estemos con un mismo sentir, con un mismo gozo, con una misma visión, unánimes. Aquí en la descripción de cada apóstol que se nos menciona en el versículo 3, estos 11 apóstoles estaban unánimes. ¿Cómo sabemos que estaban unánimes? Porque vivían juntos. Hoy en día nosotros no vivimos juntos, pero sí debe de permanecer la unidad en nuestra familia, sí debe de permanecer la unidad en nuestra iglesia para que tú y yo podamos hacer grandes cosas. No es lo mismo. Y fíjate qué es lo que ellos hacían. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Nuestra vida como creyente, la oración debe de ser un hábito en nuestras vidas. Y no es lo mismo perseverar solo en oración a que perseverar juntos como familia en oración. Es algo totalmente diferente. Es más fácil
hacer alguna actividad cuando tienes apoyo, cuando hay personas que están junto contigo, ayudándote y siguiendo adelante en una misma visión. Por eso es que nosotros debemos de permanecer juntos como familia. En medio de esta situación que está pegando al mundo, nosotros como familia debemos de permanecer juntos. Debemos demostrar esa unidad, pero antes de la unidad debemos de aprender a amar. No hay unidad, no hay armonía si primero no amamos. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado. Y si tú recuerdas el sermón del monte, eso es a lo que Dios nos llama a amar. Estos 11 discípulos, aún con sus errores, aún con sus defectos, cada persona es diferente, cada mente es diferente, pero entre ellos había amor y ese amor los llevaba a estar unánimes. La semana de ayuno que fue hace 2 semanas, yo me motivaba al saber que habían hermanos ayunando el día lunes, el día martes, el día miércoles, y tomaba fuerzas para poder seguir ayunando. Por eso la importancia de que tú y yo permanezcamos unidos. ¿Cómo tú y yo podemos permanecer unidos mostrando el amor de Dios en nuestras vidas? Yo le doy gracias a los hermanos que hoy están aquí, porque no es fácil estar aquí. Y más cuando es una lucha psicológica y cuando es una lucha también con el cuerpo, porque el virus es real. Pero hoy estamos aquí, mostramos unidad, y yo no sé tú, pero a mí me da mucha alegría verte. Me llena de gozo, me llena de alegría poder verte. Tomo fuerzas para poder seguir adelante, porque la vida no va a ser fácil. Pero por eso estamos aquí como familia, para ayudarnos y a pasar por las pruebas juntos. Como los discípulos, vamos a ver sus historias más adelante, que ellos permanecieron gracias a Cristo, pero también gracias a esa unidad que ellos tuvieron. Y la primera lección que tú y yo podemos aprender de estos versículos es la acción que ellos estaban haciendo, que nos dice el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los discípulos perseveraban unidos en oración, permanecían unidos en ruego. ¿Qué es la oración? Es el comunicarnos con Dios. Pero fíjate lo interesante, porque Jesucristo ya no estaba con ellos. Pero en esos 3 años de ministerio que Jesucristo estuvo enseñándole a los discípulos, les enseñó a orar, les inculcó el hábito de la oración. Ese hábito de la oración debe de estar presente en nuestras vidas, porque los discípulos comprendían algo que muchas veces tú y yo no comprendemos todavía, o que no lo hemos pensado. Pero los discípulos comprendían que su oración a través de Jesucristo podían acceder al Padre. Una oración que está Cristo es una oración que llega al Padre. No hay otro camino, no hay otro intercesor, no hay otro intermediario fuera de Cristo que nos pueda llevar al Padre. Es decir, los discípulos sabían que aunque Jesucristo ya no estaba físicamente con ellos, a través de la oración podían llegar al Padre gracias a Cristo, pero también en la oración que ellos se elevaban estaba Cristo presente. Cuando tú y yo, hermano, entramos en oración, tenlo por seguro que en nuestra oración está Cristo presente. Por eso la importancia de la oración. Y eso es lo que los discípulos aprendieron. Cada oración que tú y yo elevamos al Padre, Cristo está presente en la oración. No nos ha dejado solos. Tenemos al Espíritu Santo. Pero también cuando tú y yo usamos la oración, Cristo está
presente. Porque si Cristo no estuviera presente, esa oración no pudiera llegar al cielo. ¿No es algo grandioso? Es una manera impresionante de poder ver la oración. No solamente la oración me conecta al Padre, sino en mi oración está Cristo presente. Por eso los apóstoles perseveraban unánimes en oración, porque sabían que ahí podían encontrar a Cristo, porque sabían que ahí se podían fortalecer, porque sabían que en los momentos difíciles la oración es eficaz para fortalecer nuestras vidas. Entonces, la primera lección que tú y yo podemos aprender en estos versículos, que personalmente, pero también como familia, debemos de perseverar en oración y ruego. ¿Qué es el ruego? Es la intercesión por otras personas, por mi familia, por mis hermanos, por mis líderes, por el pastor de la iglesia. Eso es lo que hace referencia a esta palabra ruego, el orar por las demás personas, orar por los demás hermanos, orar por nuestra iglesia, intercesión unos por otros. Y yo quiero invitarte en esta mañana, hermanos, a que sigamos siendo constantes en oración todos los días, pero también que promovamos en nuestra iglesia la oración como iglesia, porque es algo que podemos encontrar que en un principio los apóstoles hacían, y gracias a esa oración que ellos elevaban, vamos a poder ver a lo largo de la historia de Hechos muchas cosas impresionantes. Y es nuestro deber como iglesia seguir los fundamentos y la estructura y las enseñanzas que encontramos en Hechos como iglesia. Entonces, primera lección que tú y yo aprendemos, primera lección que tú y yo recordamos, a que debemos de perseverar en oración y ruego, como lo hacían los apóstoles. Vamos a ver qué nos dice del versículo 15 al versículo 20. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hombres, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llenó en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. En estos versículos, 6 versículos que leemos, podemos ver que Pedro, uno de los apóstoles de importancia, se levanta y nos recuerda la traición de Judas Iscariote. ¿Quién era Judas Iscariote? Fue uno de los 12 apóstoles comisionados por Jesucristo, pero también fue el que traicionó y entregó al maestro con el concilio, con el consejo. Y vemos como Pedro nos recuerda la traición de Judas. ¿Qué podemos aprender de la traición de Judas? Segunda lección que tú y yo aprendemos en esta mañana: a examinar nuestras vidas y valorar la vida de Jesucristo. ¿Por qué te menciono esto? Porque la traición sucede al desvalorizar a una persona. Eso es lo que pasó por la mente de Judas Iscariote. No valoró, no creyó a lo que era Jesucristo, a lo que representaba a Jesucristo, aún viendo los milagros, aún viendo la potestad de Jesucristo, aún viendo cosas sobrenaturales en Jesucristo. Judas
traicionó al maestro porque le quitó importancia y le quitó valor a Jesucristo. Yo en esta mañana quiero invitarte a que examinemos nuestras vidas y valoremos la vida de Cristo. Porque si tú y yo como creyentes, siendo ya transformados y ya llevados a la identidad de Cristo, seguimos en pecado, estamos quitándole importancia y restándole importancia a la vida y al sacrificio de Jesucristo. Porque una de las cosas que Cristo viene a hacer a nuestras vidas es redimirnos, es decir, quitarnos del pecado, dejamos que tú y yo ya no seamos más esclavos del pecado. Cristo rompe ese pecado en nuestras vidas y nos hace libres. Pero si tú y yo como creyentes seguimos en pecado, sabiendo que Cristo ya nos libertó del pecado, estamos desvalorizando la vida y el sacrificio de Jesucristo. Y por ende estamos traicionando a Cristo. Por eso es importante, hermanos, que examinemos nuestras vidas. Veamos qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, y valoremos la vida de Cristo. Yo en esta mañana quiero hacerte una pregunta y quiero que seas sincero contigo mismo y que te respondas: ¿estoy valorando la vida y el sacrificio de Cristo? Porque si no lo estoy haciendo, soy como Judas Iscariote, el traidor. Valoremos, hermanos, la vida de Cristo en nuestras vidas. Ese es algo bien importante que debe de estar presente en nuestras vidas. Versículo 21 al 26. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Tercer lección que tú y yo aprendemos de esta palabra es que debemos de recordar esto, y debemos de recordar una de las características de Pedro. Pedro, al decir Jesucristo nombró 12 apóstoles, pero estaba escrito que uno iba a traicionarlo, Judas. Entonces queda un lugar y hay que escoger a alguien más para que esté con nosotros y podamos seguir cumpliendo la comisión que Jesucristo nos dejó. Buena intención de Judas. Tenía razón Pedro con respecto a Judas. Había quedado un espacio y alguien debía de ocupar ese espacio para seguir trabajando. Pero parte de la característica de Pedro es que él era una persona impulsiva. Es decir, en el momento él pensaba alguna cosa y actuaba. ¿Te acuerdas cuando Judas entregó a Jesucristo con un beso en el jardín del Getsemaní? ¿Qué hizo Pedro con uno de los que venían con Judas? Agarró su espada y les mochó una oreja. ¿Por qué? Porque Pedro era impulsivo. Él antes de pensar lo hacía. Y Jesucristo le dice: hey, calma, no, esto no debe de hacer así.
Y aunque ya no se nos dice más con respecto a ese momento, pero yo creo que Cristo hizo un milagro ahí. Pero a lo largo también de Hechos podemos ver que Pedro era una persona impulsiva. Y en esta ocasión, esa buena intención que él había hecho de poder escoger a un apóstol o a elegir un nuevo apóstol para que pudiera seguir con el ministerio era correcto, pero se dejó llevar por esa impulsividad, por ese temperamento que él tenía. Y aunque aquí no lo podemos ver, pero te lo voy a explicar. Fíjate qué es lo que nos dice primero en el versículo 22 con respecto a los requisitos para un apóstol. Un apóstol viene del griego que significa enviado con un propósito. Jesucristo eligió a 12 y los comisionó y los envió con un propósito a predicar de él a todos los lados del mundo. Y entonces Pedro nos dice, parte de este requisito del apostolado para que una persona pueda ser apóstol, porque para poder cumplir, dice, debía de estar presente desde el bautismo de Jesús hasta su ascensión. ¿Por qué? Porque tenía que ser un testigo ocular de lo que Cristo hizo. Un apóstol tenía que encargarse de llevar todo lo que había visto con respecto a Jesucristo a todas las personas. Y hoy quiero tocar también un punto bien importante y muy delicado, porque hoy en día hay muchos predicadores que se llaman apóstoles, pero debemos de comprender que con respecto a estos 12 apóstoles que fueron elegidos por Jesucristo, y te lo mencionaba yo al principio, la estructura, la forma de la iglesia es la siguiente. Nosotros como iglesia y también en nuestras vidas personales aplica nuestro fundamento, nuestra roca sólida, nuestra roca firme, nuestro cimiento es Jesucristo y todo lo que Él nos ha enseñado y todo lo que Él nos dejó en su palabra. Pero la forma de organización de la iglesia está basada en el libro de Hechos, cuando vemos el trabajo de los apóstoles. Y hoy en día, si hay personas que se llaman apóstoles y quieren cambiar la estructura y la forma de la iglesia y quieren cambiar la estructura de las doctrinas que encontramos en la palabra de Dios, es un apóstol falso y debemos de tener cuidado. Ahora hay iglesias que comisionan a hermanos a que vayan y prediquen en las misiones y que vayan y que hagan alguna actividad en específico. ¿Y qué significa apóstol? Enviado con un propósito. Y le dicen, tú eres apóstol porque vas a ir a una misión, porque vas a ir aquí, vas a ir allá. Está bien, el significado está bien, pero debemos de entender que no se va a levantar un apóstol hoy en nuestros días que tenga la preeminencia y que tenga la autoridad de estos apóstoles que encontramos en Hechos. A estos 11 apóstoles y a uno más que se agregó en el libro de Hechos, y que era lo que Pedro quería hacer, agregar a uno porque faltaba uno para que fuesen 12. Pero vemos que Pedro, con su carácter impulsivo, se adelantó. Su intención era buena, pero se adelantó. Fue una decisión apresurada de Pedro. Era una intención buena, pero no le tocaba elegir un sucesor o no le tocaba elegir a alguien para levantar un apóstol, porque esa era decisión de Cristo. Y yo creo que ese 12º apóstol fue Pablo. Pablo habla más adelante en su carta en Romanos que como un abortivo fue escogido por Jesucristo para cumplir la misión donde Judas Iscariote había caído. Y tú puedes decir, no pasa nada. Y en parte no pasa nada, pero los que estamos los días miércoles con la epístola de Apocalipsis, ¿te acuerdas cuando tocamos los 24 ancianos? En la teología hablamos que 12 ancianos son los 12 hijos de Jacob.
Y los otros 12 son los 12 discípulos. ¿Y quién es el 12º apóstol? Muchos dicen, pues es Matías. Yo creo que no es Matías, sino es Pablo, el 12º apóstol. Pero esto puede conflictuarnos, y esto aplica en nuestras vidas también, porque debemos aprender eso también de Pedro. ¿Cuántos de nosotros no somos temperamentales? ¿Cuántos de nosotros a veces somos impulsivos? No solamente en las cosas malas, sino también en las cosas buenas, y muchas veces a mí me ha pasado. Pero de esta enseñanza de la impulsividad de Pedro, debemos de aprender a que antes de que seamos guiados por nuestras emociones, tenemos que ser prudentes a la hora de actuar. Tenemos que ser prudentes a la hora de hablar, para que no nos pase como le pasó a Pedro, que él se puso de acuerdo con los demás para elegir al apóstol Matías, pero Jesucristo en sus planes tenía a Pablo. Y eso es lo que tú y yo aprendemos en esta mañana. Esta es nuestra tercer lección. Todo emprendimiento personal o como iglesia debemos de llevarlo en oración. No basta con tener buena intención, tiene que ser aprobado por Dios. Eso es algo bien importante en nuestras vidas. Todo emprendimiento, sea físico, sea en un negocio, sea espiritualmente, tiene que ser aprobado por Dios, tiene que ser guiado por Dios. No basta con una buena intención. Eso es lo que hemos estado aprendiendo también como iglesia en este tiempo de cuarentena. Todo lo que hagamos, que nos dirija a Dios. Porque si fallamos como iglesia, como líderes, el peso de los de allá afuera va a caer a pedradas en nuestras vidas. Por eso debemos de dirigir nuestras vidas conforme a la voluntad y a la aprobación de Dios. No basta tener buenas intenciones, debemos de llevarlas a Dios. Y entonces dice el versículo 26, y con este versículo terminamos: y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Pero a lo largo de Hechos ya no se nos habla más de Matías. No queda ninguna carta registrada de Matías. En cambio, a lo largo del libro de Hechos se nos habla de las hazañas y de las consecuencias y de las cosas que hizo Pablo. Y más del 50% del Nuevo Testamento la conforman las cartas de Pablo. Entonces, aprendamos de esto que tú y yo tenemos aquí, porque dice su palabra que lo que tú y yo tenemos aquí es para nuestra enseñanza, es para que tú y yo aprendamos, y los errores que cometieron los apóstoles y los errores que cometieron las personas aquí en las historias de las Sagradas Escrituras no lo hagamos, que nos sirva como lección, que nos sirva como sabiduría. Y es bien importante que tú y yo practiquemos lo que hemos aprendido. ¿Qué aprendimos en esta mañana? Primero, a ser constantes en la oración y en el ruego. Segundo, examinemos nuestra vida y valoremos la vida y el sacrificio de Jesucristo. Tercero, toda acción, todo emprendimiento que tú y yo hagamos sea llevado en oración y que Dios dé la autorización. No hagamos nada solo por nuestra intención, no hagamos nada solo porque parece bueno, sino primero que sea autorizado por Dios. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana? Vamos a orar por esta palabra. Y después, ¿te parece si terminamos este servicio con un canto, alabando y glorificando el nombre de Dios? A mí me llamó mucho la atención porque yo no había visto de esa forma la oración. Yo sabía que
Si Cristo no está en mi vida, si yo no tengo la identidad de Cristo, mi oración no puede llegar al Padre. Pero en cada oración que tú y yo vamos a elevar en este momento, la presencia de Cristo se manifiesta en nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de estar aquí. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por este momento, Padre, que tuvimos como familia, como iglesia, Padre. Yo te pido que tú fortalezcas nuestras vidas, fortalezcas nuestro ser para poder seguir adelante, Señor. Que seamos guiados a hacer tu voluntad, que seamos guiados a obedecer, Señor, tus estatutos y a crecer espiritualmente. Padre, en esta mañana estoy agradecido contigo, porque yo sé que en esta oración que estamos levantando como iglesia, como familia, Cristo está presente. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a seguir adelante. Son tiempos difíciles, pero yo te pido que en tu gracia y en tu misericordia podamos seguir adelante, Padre. Yo te pido en esta mañana con todo mi corazón, con todo mi ser, con toda mi alma, que tú nos fortalezcas para poder seguir adelante. Que todo peligro de enfermedad, que todo peligro diverso en nuestras vidas sea quitado y que tú nos sigas protegiendo. Que tú sigas teniendo misericordia de nuestras vidas, Padre. Pues aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Y en esta mañana yo te pido que pongas en mi corazón cada instante, cada segundo, valorar la vida y el sacrificio de Jesucristo. Que tú nos ayudes a glorificar y a exaltar tu nombre y a dar a conocer el testimonio de Cristo. Dar a conocer con nuestras acciones, con nuestra mente, con nuestro decir, la vida y las enseñanzas de Cristo, Señor. Y ayúdanos a como iglesia y también como personas que somos, a toda buena acción que queramos hacer, todo emprendimiento que queramos realizar, sea primero consultado contigo, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí, Señor. Yo te pido que tú los sigas cuidando, los sigas guardando, sigas dándole amor, gozo, ánimo para poder seguir adelante, que tú suplas nuestras necesidades, que no pasemos, Señor, hambre, que no pasemos frío, pero si es tu voluntad que la pasemos, danos fuerza, danos gracia para poder soportar la prueba con paciencia, Señor. Y también te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que nos está viendo en línea, Señor. Fortalécenos. Y Señor, en este momento también te queremos pedir por la situación por la cual estamos pasando. Ha sido un largo tiempo, más de un año ya, Señor, con esta situación. Yo te pido que tú nos des ánimo para poder seguir adelante y que tú nos sigas protegiendo. Pero también, Señor, te pedimos, te clamamos en esta mañana porque tú tengas misericordia de la humanidad y tú permitas que este virus se vaya quitando del mundo, Señor. Vaya perdiendo fuerza, vaya perdiendo eficacia y que se vaya quitando del mundo, Padre, para que juntos volvamos a estar, Señor, en tu casa. Para que mis hermanos que por diversas situaciones están allá atrás de una pantalla, pronto puedan estar aquí juntos como iglesia, como familia, dando ánimo y dándonos gozo para poder seguir adelante. Pues tú lo eres todo en nuestras vidas, pero también necesitamos de la unidad, de la armonía, que juntos como hermanos podemos hacer, Señor. Yo te pido que esto pase pronto para que podamos vernos físicamente los unos a los otros y valorar todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y echarle ganas y seguir adelante, Señor.
Gracias por la vida de nuestro hermano Antonio, el pastor de la iglesia. Gracias porque él está firme en la fe, está fuerte, está bien, Señor. Gracias por todos los hermanos de todo el mundo, Señor. Danos fuerza para poder seguir adelante. Bendice y fortalece a los hermanos que están luchando contra este virus. Dales fuerza y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de Dios Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.